Dentro de la gran cantidad de proyectos que pudimos ver en la saga, pero que nunca se realizaron, la novia de Godzilla es quizás una de las primeras ideas desechadas para precisamente una película de Godzilla, pues retrocediendo hasta 1956, tan solo un año después del lanzamiento de Godzilla Rides Again, este más que llamativo proyecto en un inicio fue pensado para servir como una secuela directa del filme de 1955, y si bien no se sabe con certeza las razones por las que la novia de Godzilla fue cancelada, se cree que aparentemente se tomó esta decisión para no abrumar al público con nuevas películas de Godzilla cada año. No obstante, aun cuando este proyecto nunca vio la luz, la información acerca de este es lo suficientemente amplia y brinda suficientes detalles para saber cómo es que pudo llegar a ser. Consultando varias fuentes me encontré con que la trama de este proyecto llega a variar en algunos aspectos. Esto debido principalmente a que las publicaciones que tratan este proyecto son limitadas, añadiendo que algunas de estas solo están disponibles en japonés, y al momento de ser traducidas se pierden o algunos aspectos son interpretados de forma distinta. Pero aún así, todas siguen de manera general la misma historia, la cual procederé a contarte. La novia de Godzilla presentaría al Dr. Shida, un científico quien se da la tarea de empezar a construir varios robots, uno a manera de recordar a su esposa, la cual había perdido recientemente, y el cual llevaría por nombre Eve, mientras que un segundo, diseñado a semejanza de su hija adoptiva, tendría un tamaño mucho mayor al de un humano. Ambos monstruos serían completamente realistas, como si de seres humanos se trataran, contando además con un cerebro artificial que les otorgaba la capacidad de ser inteligentes. Por otra parte, el Dr. Shida también se dedicaba a estudiar la naturaleza y los orígenes de los recién conocidos Godzilla y Anguirus, proponiendo la idea de que antes de que Godzilla y el resto de su especie fueran afectados por las bombas, habitaban junto a otras criaturas en un ecosistema prehistórico subterráneo, o lo que él llamaba la Tierra Hueca. Al mismo tiempo, mientras un grupo de mineros se encontraban desarrollando su trabajo, obviamente dentro de una mina, son sorpresivamente atacados por lo que parecía ser una pulga gigante chupasangre. En conjunto, los mineros consiguieron acabar con la extraña criatura, pero no pasó mucho tiempo antes de que más sucesos extraños, como la aparición de plantas, fósiles y lo que parecían ser escamas, fueran encontradas en la mina, para que al final todo esto desencadenara el descubrimiento de una gigantesca cueva, que en su interior contaba con un extenso y exuberante paisaje lleno de vida. Este dejaba ver lo que parecía ser desde un caluroso desierto hasta cascadas y un espeso pantano. En medio de todo esto, los mineros pudieron observar lo que parecían ser hermosas sirenas, además de que Godzilla y Anguirus aparecieron luchando de nuevo, destacando que a estos se les desprendían parásitos similares a pulgas. Tras presenciar tal cosa, los mineros volvieron a la superficie, esparciendo la noticia en todas las zonas cercanas muy rápidamente, la cual llegaría hasta oídos del Dr. Shida, quien junto a su robot Eve emprendió el viaje para comprobar las afirmaciones de los mineros. Y aun cuando la entrada se había derrumbado, gracias a que su robot estaba con él, sería esta quien se adentró en un pasaje submarino, el cual la llevó hasta el paraíso subterráneo. Cada cierto tiempo, esta enviaba imágenes al Dr. Shida, comprobando la existencia de las sirenas, así como la presencia de Godzilla y Anguirus. Al final, la robot tuvo que escapar luego de ser herida por una serpiente marina. De alguna forma, todas estas criaturas consiguieron llegar a la superficie, donde la destrucción descontrolada comenzó a desatarse. Como es evidente, las fuerzas de defensa eran incapaces de controlar la situación, y teniendo en cuenta que Godzilla para este punto todavía no cambiaba a ser un protector de la Tierra, no había prácticamente nada que pudiera detener este gran ataque. La única esperanza que quedaba era la nueva hija robot del Dr. Shida, la cual había sido construida con unas enormes dimensiones, estando prácticamente a la par de Godzilla en tamaño. Es cuando la llamada Robo Musume es enviada a defender Japón, donde ya se encontraba Godzilla, Anguirus y un camaleón gigante, mientras que al mismo tiempo una criatura alada emergía desde debajo de las minas. Primero centrándose en Anguirus, la robot gigante consiguió atraparlo, romperle la mandíbula y arrancarle la garganta. Las fuerzas de defensa, por su parte, conseguirían acabar con el camaleón y mantener ocupada a la ave gigante. Con los monstruos menores controlados por el momento, Robo Musume ahora fue tras Godzilla, quien a pesar de recibir de lleno el aliento atómico, esta no se vio afectada en lo más mínimo, permitiéndole atrapar a Godzilla de la cola y comenzar a balancearlo. En medio del enfrentamiento, se propone que de algún modo Godzilla está enamorándose del robot y que su boda es inminente, asegurando el Dr. Shida que este enfrentamiento es solo un juego antes de que el amor los consuma.
Mientras tanto, las fuerzas de defensa finalmente consiguieron acabar con el monstruo volador y ponerlo a disposición de Robo Musume, quien consiguió acabar con él al romperle el cuello. Tras esto, Godzilla y el robot terminan encontrando otra entrada a la Tierra Hueca, y lo que los presentes aseguran será su boda, comienza a llevarse a cabo, pues se revela que la robot posee en su interior una bomba de hidrógeno, misma que luego de activarla, terminó destruyendo por completo la Tierra Hueca, el ecosistema dentro de él, y presumiblemente también termina destruyendo al propio Godzilla de una vez por todas. Como nos podemos dar cuenta, esta es una trama que de haberse realizado, pudo hacer que la saga diera un gran cambio en cuanto al tipo de historias que contaba, fácilmente volviéndose en algo que marcaría la franquicia para siempre, solo pudiéndose comparar con Godzilla volando o la patada voladora. Pero la historia de la novia de Godzilla no terminó allí, pues más de 20 años después, para 1978, se trabajó en 3 nuevos guiones, los cuales adaptaban esta historia presentando algunos cambios interesantes. La primera de las 3 nuevas versiones es probablemente la que más se parece al proyecto original, sin embargo elimina por completo la aparición de Anguirus, así como el resto de criaturas menores que habitaban la Tierra Hueca, dejando únicamente a los parásitos tipo pulga, a Godzilla y a la mujer robot gigante. El Dr. Shida y la hija adoptiva siguen presentes, pero en un papel muchísimo menor, mientras que todos los acontecimientos se desarrollan en una isla remota, en lugar del ecosistema subterráneo. La historia principal se centra en el viaje de la hija del Dr. Shida y de un pequeño grupo hacia la antes mencionada isla, donde terminan encontrándose con los parásitos, con unas sirenas y con el propio Godzilla. Estos logran sobrevivir, pero luego de un tiempo, los parásitos comenzaron a aparecer en los túneles del metro, inicialmente identificándolos como una plaga de vampiros. Eventualmente, Godzilla llega sorpresivamente a Tokio, donde a cada paso que da, suelta a aquellos parásitos, quienes al caer, saltan directamente hacia los desafortunados que todavía se encontraban en el lugar. Para el final, Godzilla tendría que enfrentarse contra la máxima creación del Dr. Shida, Robo Musume, esta vez ya no viéndose como un gigantesco robot humanoide desnudo, sino algo más parecido a un Mechagodzilla femenino, el cual ahora contará con un piloto dentro de él. En medio del enfrentamiento, se propone que Godzilla podría haber estado buscando una compañera, pero al final el robot estalla en la bahía de Tokio, ocasionando que Godzilla fuera derrotado definitivamente. Los cambios en relación a la historia original son evidentes, destacando la aparición de un Mechagodzilla con rasgos femeninos, que a falta de más detalles, da mucho para especular cómo es que este pudo haber sido. Para la segunda y tercera versión, el concepto original de la novia de Godzilla poco a poco se fue alejando cada vez más, descartando la mayoría de sus conceptos y únicamente conservando unas pocas ideas. La segunda versión, específicamente, es la menos desarrollada de las 3, presentando a un nuevo personaje principal, quien sería un agente del Servicio de Seguridad Marítimo, y el cual se aventura a investigar el Triángulo de las Bermudas. En su viaje, es succionado por un vórtice giratorio, llevándolo directamente hacia una gigantesca caverna subterránea, habitada por sirenas, piojos de mar gigantes y un Godzilla hembra, el cual justificaría de esta manera la completa eliminación de Robo Musume y el concepto como tal de que la novia de Godzilla fuera un robot. Dicho esto, es todo lo que se sabe de esta versión, pues en realidad nunca fue terminada, pero destaca por proponer, por primera vez en la saga, no solo un Godzilla del sexo femenino, ya que también esta pudo ser la primera vez en la que veríamos a 2 Godzillas tal cual en la misma película, algo que personalmente considero que hubiera sido muy interesante. Pasando directamente a la tercera versión, esta es básicamente una versión ampliada de la segunda, proponiendo que en algún punto no determinado, Godzilla y su hijo fueron congelados en el Ártico, despertando tiempo después, luego de ser alcanzados por un accidente nuclear. Los protagonistas humanos serían un grupo de personas que mientras navegaban en un yate, serían absorbidas por un vórtice en medio del mar, llevándolos directamente hasta una gran caverna. Allí, una pareja terminaría siendo devorada por una planta carnívora, mientras que otra sería salvada por las sirenas, cuando esté atacada por las pulgas gigantes. Para cuando los sobrevivientes conseguirían volver a Tokio, su historia sería motivo de burla. Sin embargo, poco tiempo después, Godzilla aparecería y eventualmente encontrándose con una hembra de su especie, con la cual se dispondrían a entrar en una gran caverna. Tiempo después, los Estados Unidos determinados por destruir a ambos Godzillas,
luego de que una de sus bases fuera destruida, lograron localizarlos y finalmente lanzarles un potente ataque. Este conseguiría acabar con la caverna y con todas las criaturas que ahí vivían, incluidos tanto al Godzilla macho como a la recién descubierta Godzilla hembra, siendo el destino del hijo de Godzilla, mencionado en un inicio, totalmente desconocido. Es evidente que para este punto el concepto de la novia de Godzilla como tal ya prácticamente estaba descartado, presentando algo que pudo llegar a ser una propuesta completamente nueva en la saga, al ampliar sus horizontes hacia un universo menos serio y más fantástico, el cual realmente no pasaría inadvertido en la saga, pero que no se puede negar que sería muy interesante de ver. Se echan en falta más detalles que expliquen mejor cómo es que se desarrollaron estos proyectos, ya que se dejan muchas cosas en el aire. Sin embargo, como se mencionó en un inicio, la información como tal no es muy consistente. Igualmente, ¿cómo es posible darse cuenta, a pesar de que el proyecto de la novia de Godzilla nunca vio la luz como tal, algunos de los conceptos que presentaban las distintas versiones sí que se tomaron en cuenta y fueron utilizadas posteriormente? Tal es el caso de las pulgas que atacan a los mineros y el ave gigante que habitaba la Tierra Hueca, pudiendo haber servido como base para el primer filme de Rodan, o la escena donde la mandíbula de Anguirus es rota, pudiendo servir de inspiración para su batalla contra Mechagodzilla. Mientras que la presencia de parásitos es evidente que más tarde evolucionó, eliminando y cambiando drásticamente muchas cosas, pero consiguiendo llegar a lo que hoy conocemos como el retorno de Godzilla, una película que mantuvo este concepto, al ser utilizado brevemente durante los primeros minutos de la película, con la criatura Shockirus. Muchas cosas extravagantes se han visto en la saga hasta la actualidad, pero si la novia de Godzilla hubiera sido producida y estrenada de verdad, se habría convertido en uno de los proyectos más curiosos e incluso extraños que tendría la saga en la actualidad, pero a la vez en uno de los más llamativos.